Hola niñas, voy a comenzar con la clase de lenguaje para esta semana con el siguiente tema. Relato histórico. Es un fragmento de historia narrada con elementos imaginarios que pretenden recrear el momento en que sucedieron esos hechos. Busca ante todo la intención objetiva del relato. El escritor retoma del hecho histórico los personajes y la acción e imagina el ambiente en que se desarrolla, la descripción de los personajes y el posible diálogo entre ellos. El hecho histórico, el pueblo nativo de los araucos en Chile fue conquistado por los españoles. El líder tribal era llamado Capulicán. Su captura y ejecución significó la derrota de este pueblo. Alonso de Ercilla, soldado español que participó en las expediciones, narra ese momento e imagina la protesta de Fresia, mujer de Capulicán, que le reclama dejarse capturar. Características. El punto de partida es un hecho histórico real. El elemento imaginario o irreal se refiere a los detalles de los personajes de la acción del ambiente. Se redacta en tercera persona para ser verosímil. Solamente trata un hecho de la historia, una acción particular desarrollada por unos personajes determinados en un ambiente específico. Ejemplos de un relato histórico. El 5 de noviembre de 1811 se llevó a cabo un movimiento independentista llamado el primer grito de la independencia patria. Esta acción consiste en la búsqueda de autonomía para constituirse como una nación, como país independiente. Los líderes del movimiento se rebelaron contra el Reino de España. El territorio seguía como colonia del Reino español, pagando tributo en especies y bajo las órdenes de la Capitanía General. Los próceres perseveraron durante 10 años más, se organizaron de mejor forma y convencieron a muchas personas para que los apoyaran en el movimiento independentista. Es así que el 15 de septiembre de 1821, José Matías Delgado sube al campanario de su parroquia, repica los agudos bronces de las campanas y proclama la independencia del país a viva voz frente a todo el pueblo allí reunido. Desde ese momento se llamó Provincias Unidas de Centroamérica, que será el punto de partida de la Constitución de la República de El Salvador. Actividades. Escribe el argumento del hecho histórico presentado. Escribe un elemento imaginario agregado a ese hecho histórico. Redacta 3 características del relato histórico analizado. Vamos con el siguiente tema. Clases de oraciones enunciativas, exclamativas, interrogativas, dubitativas, exhortativas y desiderativas. La oración. ¿Qué es la oración? Esta unidad de palabras lógicamente ordenadas que presenta un sentido completo y autonomía sintáctica. Esto significa que la idea que comunican se comprende sin necesidad de otro texto adicional. Existen diversas clasificaciones de la oración. En esta lección se estudia la oración en el plano del habla, como un acto de comunicación. Se basa en el criterio de la actitud del hablante, en su intencionalidad comunicativa. Dentro de esta clasificación se tienen oraciones enunciativas y oraciones exhortativas. Oraciones enunciativas son aquellas oraciones que transmiten una información hacia uno o varios oyentes. Por ejemplo, la palabra libro por sí sola no transmite mensaje, pero si se dice este libro es de cuentos maravillosos, ahora sí transmite una información sobre el libro. Este contiene cuentos maravillosos. También se les llama oraciones declarativas porque declaran una información. Por la naturaleza del mensaje, la oración puede ser una afirmación o una negación. Ejemplo, oración enunciativa afirmativa. Este día construiré una abrevadera para las vacas. De esta manera se diferencian las oraciones exhortativas de las oraciones imperativas. Algunos autores solayan esta distinción e incluyen como oraciones exhortativas a ambas, pero existe una clara diferencia entre una petición y una orden.
Una petición busca la voluntad del otro para la realización o no de la conducta. En cambio, una orden es de estricto cumplimiento, se tenga o no la voluntad del otro. Por tanto, la actitud del hablante puede ser de exhortación o de mandato. Oraciones dubitativas y oraciones desiderativas. Oraciones dubitativas expresan duda o incertidumbre en la actitud del hablante, posibilidad o probabilidad de realización del hecho. Las palabras centrales para redactar o identificarlas son adverbios de duda. Quizá me inscriba en el club de arte para aprender música. ¿Acaso tengamos oportunidad para fortalecer la agricultura? Tal vez llegaron a la luna. Verbos en tiempo futuro de modo indicativo. No sé si será cierta esa noticia. Verbos en tiempo condicional simple. Posiblemente Grecia tendría una grave crisis económica si los países europeos no le ayudan. Verbos en tiempo presente del modo subjuntivo. Es probable que el cambio climático sea la causa de las inundaciones invernales. Ahora vamos a las oraciones desiderativas. Es la manifestación de anhelos o deseos en la actitud del hablante. La palabra central para redactar este tipo de oraciones consiste en el uso de interjecciones. Oh, estoy tan contenta por el regalo que recibiré de mis padres por haber pasado en limpio el año escolar. Verbos en tiempo futuro del modo indicativo. Cuando la hija de mi vecina la vea, creerá inmediatamente que es el perro más lindo del mundo y que su presencia provocará alegría ante todo el vecindario. Verbos en tiempo presente del modo subjuntivo. Que seas feliz tú que honras a tu padre y a tu madre. Oraciones exclamativas e interrogativas. Oraciones exclamativas expresan sentido de admiración, sorpresa, indignación, dolor, etc. Transmiten una emoción del hablante. En su forma oral se manifiestan con la elevación del tono de voz. En la escrita se indican con los signos de exclamación. Ejemplos. Admiración, y brilla el iris tendido sobre las hojas de plata. Dolor, ah, cuántos hijos míos mató, que hallaban en la flor de la juventud. Las palabras centrales para redactar este tipo de oración son determinantes exclamativos: qué, cuál, cuáles, cuánto, cuántos. Qué motivo de pensar tan grande para la tierra aquella. Qué noche tan callada, qué limbos tan inciertos. Cuánta gente no logró conciliar el sueño durante la noche. Pronombres exclamativos: qué, cuál, cuáles, quién, quiénes, cuánto y cuántos. ¿Quién sabe por qué abismos hostiles y encubiertos sus blancas alas trémulas el vuelo tenderán? ¿Cuál trae manojos de besos y cuántos de lluvia y sol? Adverbios. Nunca fue a nuestra ausencia tan larga. Jamás alunizarán con esta nave. Oraciones interrogativas. Manifiestan un sentido de pregunta, la cual puede ser directa. En este caso se describen encerradas entre signos de interrogación. ¿Duermes o finges dormir para no hacer las tareas? Indirecta. Dentro de otro tipo de oración, hasta la fecha no logro entender qué pretendió el profesor con esas preguntas. La pregunta puede estar formulada para incitar a una respuesta. ¿Regresarás a tu casa después del receso? O puede ser una pregunta retórica que no busca respuesta. ¿Qué alegría puede producirme despertarme con dolor de cabeza? Las palabras claves para redactar oraciones interrogativas son determinantes interrogativas: qué, cuál, cuáles, cuánto y cuántos. ¿A qué hora llegaste de la fiesta? Pronombres interrogativas: qué, cuál, cuáles, quién, quiénes, cuánto y cuántos. ¿Por qué llevaré todos los libros si tengo una sola clase? ¿A quién podrás ayudar si ahora no te preparas?
Adverbios interrogativos: ¿dónde, cuándo y cómo? Como dicen que es engreída, pues dicen mal, es distraída. Verbos: ¿quieres participar en el certamen de literatura? Actividades: redacta una oración interrogativa para cada caso. En una pregunta directa, en una pregunta indirecta, usando un determinante. Escribe una oración interrogativa según se te indica, con pronombre, con adverbio, con verbo. Ahora vamos al tercer tema, la crónica. La palabra crónica viene del latín crónica, que a su vez se deriva del griego crónica, biblios, es decir, libros que siguen el orden del tiempo. También se deriva de cronos, tiempo, dios supremo en la Grecia clásica. Por tanto, la crónica es una relación de hechos siguiendo el curso del tiempo. Su punto de partida es la información noticiosa. Se desarrolla con la relación de hechos que la contextualicen. Se concluye con la interpretación de todo ello. Su naturaleza consiste en informar sobre un hecho e interpretarlo o valorarlo. Su característica informativa define a la crónica como un género periodístico. Su característica interpretativa la define como un género literario. Características generales. La crónica es un género informativo y narrativo que se basa en una noticia. Amplía la noticia con la narración de hechos en una secuencia temporal. Se valoran o interpretan los hechos. El hecho noticioso se centra en un lugar o en un suceso. El cronista es un testigo presencial del hecho. Es una narración objetiva porque se centra en los hechos. Es una narración subjetiva porque interpreta los hechos. Contenido: como género narrativo, la crónica es creación ficticia del escritor. Desarrolla. Como género periodístico, se centra en una noticia amplia y ordenada. Los hechos en una línea de tiempo y los interpreta. Desarrolla una línea secuencial de hechos para contextualizar la noticia. Estructura: lleva un título que debe referirse al hecho noticioso o a su interpretación. El autor es libre de seleccionar la idea que impacte al lector. Es una frase de 4 o 5 palabras. Leal: es la información más importante o la que se quiere destacar. Cuerpo: consiste en la narración secuencial de los hechos para contextualizar la noticia e interpretarla. Cierre, conclusión o remate: es el último párrafo de la narración que recoge datos pormenorizados o el último episodio del suceso. Presenciado por el redactor. Redacción de una crónica. Se narra en primera persona. Llevé mis binoculares para observar el lanzamiento. O en tercera persona. Llevó sus binoculares para observar el lanzamiento. El estilo narrativo es libre. Uso del lenguaje literario. La luna se alzó en el horizonte puntual a su cita. Texto claro y conciso. Uso de oraciones simples. Párrafos de 4 o 5 líneas. Uso continuo de adjetivos para lograr descripciones claras y detalladas. Actividades. Un niño de 10 años inventó una máquina para convertir el agua en combustible. Lee el siguiente texto y realiza lo que se te pide a continuación. Un niño de 10 años inventó una máquina para convertir el agua en combustible para motores. Los padres del infante son ingenieros, químicos. Su invento es vendido masivamente en todo el país. Ahora las familias pasean más los fines de semana porque ya no gastan dinero en gasolina. Ahora, identifica el leal de la noticia anterior y redacta la interpretación de la noticia. Bueno, ahora les explico. El relato histórico es un fragmento de historias narradas con elementos imaginarios.
que pretenden recrear el momento en que sucedieron los hechos. Busca ante todo la intención objetiva del relato. El relato histórico parte de un hecho real y agrega elementos imaginarios como detalles. La crónica es una relación de hechos siguiendo el curso del tiempo. Su punto de partida es la información noticiosa. Se desarrolla con la relación de hechos que la contextualizan. Se parte de un hecho ficticio. Se relacionan hechos en líneas de tiempo y se interpretan los hechos y se crea una crónica. Ahora, las oraciones enunciativas y exhortativas. Por la actitud del hablante, la oración puede ser enunciativa, es la que transmite una información, y la exhortativa es la que comunica una petición por la actitud del hablante. Oraciones dubitativas expresan duda e incertidumbre. Oraciones desiderativas manifiestan deseo o un anhelo. Y por la actitud del hablante también pueden ser exclamativas, expresan un sentido de júbilo. Se redactan entre signos de exclamación. Y las oraciones interrogativas son las que manifiestan un sentido de pregunta y se redactan entre signos de interrogación. Bueno, hijas, espero pues que me hagan las actividades que van acá en su cuaderno porque todo eso les va a ayudar para el examen. Así que ya son las últimas clases que estamos enviando y espero que tomen conciencia de ello y puedan ponerse al día las que no se han puesto al día y hacer esas actividades porque de esas actividades salen los exámenes. Pasen feliz noche.